Un pueblo en llamas. Imágenes aéreas muestran la devastación causada por la guerra en los alrededores de Kiev. CNN pudo geolocalizar el desastre en un área residencial de Irpin, ubicada al norte, a poco más de 20 kilómetros de la capital. El alcalde Oleksandr Markushin aseguró que había sido objeto del ataque de misiles y había decidido abandonar el lugar tras el asesinato de un miembro de su equipo. Agregó que el 80% del territorio es controlado por el ejército ucraniano. Desde el Ministerio del Interior compartieron ese mismo diagnóstico. Este jueves se cumple un mes del comienzo de la invasión de Rusia en Ucrania. La mayor de las batallas se libra por el control de Kiev. Según funcionarios estadounidenses, las fuerzas locales se han reposicionado en el noreste para defender la capital. Mientras la ofensiva rusa persiste y se agudiza la crisis humanitaria, líderes europeos y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúnen en la OTAN para alinear la estrategia de defensa. CNN realiza una cobertura especial en distintos puntos neurálgicos del conflicto. Claudia Rebasa está en Bruselas, donde se reúne la OTAN, mientras que Gustavo Valdés y Mario González cubren zonas fronterizas en Polonia y Moldova. Comenzamos en Bélgica con Claudia Rebasa. Hola Claudia, buenas noches. Además de la OTAN, también se han reunido el G7 para apuntalar la respuesta conjunta frente a la ofensiva rusa. ¿Qué ha surgido de estos encuentros? Así es, Iván, reuniones que todavía continúan a altas horas de la noche aquí en Bruselas, este día ya viernes en Bruselas. Primero la cumbre extraordinaria de la OTAN, para luego la reunión del G7 y por último la reunión, la cumbre de los aliados europeos, los miembros de la Unión Europea, que tienen como invitado al presidente estadounidense Joe Biden. Más temprano, el presidente estadounidense dio una conferencia de prensa, y ven la primera que dio desde que llegó a Bruselas hace ya más de 24 horas. Ahí Biden trató de dar un discurso y un mensaje de unidad por parte de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Biden dijo que, al contrario de lo que podría haber pensado el presidente Vladimir Putin antes de la invasión, que la OTAN podría haber estado dividida, los aliados están más unidos que nunca, dijo. El presidente Biden también anunció las sanciones adicionales impuestas por su gobierno a Rusia. Escuchemos. También anunciamos nuevas sanciones de más de 400 individuos y entidades alineados con la Unión Europea, más de 300 miembros de Duma y de empresas de defensa que alimentan la máquina de guerra de Putin. Además de las tropas posicionadas en Europa, OTAN estableció, como saben, 400 nuevos grupos de batalla en Hungría, Eslovaquia, para fortalecer el frente del este. Otro de los temas cruciales que se han debatido en las últimas 48 horas es la Perdimos la conexión con Claudia Rebasa, quien se encuentra justamente en Bruselas, cubriendo lo que han sido las reuniones tanto de la OTAN como del G7 para ver con este tema. Otro de los que habló justamente ante los miembros de la OTAN fue el presidente ucraniano Zelensky. Él les rogó ayuda. Si quieren, compartimos qué es lo que decía justamente el presidente ucraniano Zelensky allí en Bruselas. Ucrania ha pedido aviones para no perder a tanta gente, y ustedes tienen miles de aviones de guerra, pero no nos han dado ninguno. Pedimos tanques para poder desbloquear nuestras ciudades, las ciudades que están siendo destruidas, Mariupol, Berdyansk, Melitopol y otras, ciudades donde Rusia mantiene a cientos de miles de personas como rehenes, forzando una hambruna creada por el hombre, sin agua, sin comida, sin nada. Ustedes tienen al menos 20.000 tanques. Ucrania pide el 1% de todos sus tanques. Dénoslos o véndanoslos, pero aún no tenemos una respuesta clara. La peor cosa durante una guerra es no tener una respuesta clara a nuestras súplicas de ayuda. Y así escuchamos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien desde Kiev hablaba hacia el G7 y la OTAN, pidiéndoles nuevamente ayuda, renovando este pedido de ayuda que el presidente ucraniano viene haciendo constantemente ya hacia Europa.
Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de esto porque vamos a dar datos de UNICEF. Según UNICEF, 1 de cada 2 niños ucranianos ha tenido que dejar su casa y 1,8 millones han cruzado la frontera. Son cifras verdaderamente impactantes. De acuerdo a la ONU, más de 2 millones de personas han cruzado la frontera con Polonia y allí se encuentra nuestro compañero Gustavo Valdés. Gustavo, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación allí? ¿Qué tal? Estamos en la estación de tren de donde salen muchas de las personas a varios puntos de Polonia, a otros puntos de Europa, pero también de regreso a Ucrania. Hace aproximadamente una hora salió un tren, no con muchos pasajeros, de regreso a Lviv. Estamos viendo que hay uno programado a Odessa mañana a las 9 de la mañana. Odessa, hay que recordarlo, es una de las partes más en mayor peligro del ataque ruso en la costa con el océano. Hemos visto personas aquí más cansadas de lo que se les ve cuando recién llegan. Obviamente ya han pasado más días en albergues esperando que se les asigne un lugar o que las personas estén listas para recibirlas en los lugares a donde ellos van a pasar algún tiempo. En nuestro recorrido encontramos a una mujer, Marta, quien nació en Ucrania pero vive en México y dice tener su corazón dividido mientras ve lo que sucede en su país desde la frontera de Polonia. ¿Quién de ustedes tiene pasaporte? Todos menos nosotros dos. Marta Corán sabe cómo tomar control de cualquier situación. ¿Y tienen papeles de ayuda humanitaria? Ella es parte de un grupo de rescatistas mexicanos con amplia experiencia en situaciones de emergencia, pero su misión ahora es personal. Como un lugar de nostalgia. Porque ella nació en Ucrania, a pocos kilómetros de este muro fronterizo. No me imaginaba que en mi vida me va a tocar la guerra, y jamás la guerra de mi país. País donde aún reside toda su familia. Cuenta que los primeros días de la invasión rusa fueron muy difíciles. Estaba bien preocupado porque yo literal no dormía, nada más leía noticias, nada más estaba allá en teléfono con mi mamá. Lo primero que marqué a mi familia y dije, tengo boletos para toda la familia para que vienen a México. Me dijeron que no. En México organizó muchas marchas de apoyo a Ucrania, junto con su esposo, que es piloto en el mismo grupo de rescate. Cuando la organización Cadena le dio la oportunidad, viajaron a Polonia para ofrecer su ayuda. Desde que entré en actividad y me siento que puedo repartir mi energía de enojo, de agresión, de llorar en algo que puedo ayudar a la gente, desde allá me estoy más descargada, ¿no? Esta es la vista desde la casa de sus padres, en las afueras de Lviv, luego de un ataque cercano. Sí, me siento muchísima preocupación por mi mamá, pero pues es su decisión. Por ahora no puede cruzar a Ucrania, por política del grupo que representa, pero dice que su madre planea venir a verla en los próximos días. Me va a traer un pastel casero. Marta dice que sin querer, en México encontró amor, su hogar, y ya se considera mexicana más que mole. Pero su corazón no dejará atrás sus raíces. Me da orgullo que somos ucranianos así, somos bravos, somos duros y vamos a luchar por nuestro derecho a escoger nuestro propio camino. A Marta y a su esposo le quedan unos días aquí en Polonia, luego se regresan a México con la esperanza de poder regresar rápidamente cuando la guerra termine. Ella espera que esto se termine rápidamente y su sueño es poder cruzar con su esposo, a quien dice no han conocido la mayoría de su familia, solamente su madre pudo ir a México a la boda. Una situación que, bueno, hemos visto entre muchas personas que tienen familiares allá, que los quieren sacar, que no quieren salir, o que la gente, como también lo estamos viendo, regresan a ayudarlos o tratar de estar con ellos en los momentos difíciles. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Era nuestro compañero Gustavo Valdés en vivo desde Przemyśl, allí en la frontera de Polonia, muy cerquita con Ucrania. Y de Polonia nos vamos a Moldova, donde está Mario González. Buenas noches, Mario. La mayoría de las ciudades fronterizas por donde ingresan los refugiados son pequeñas, pero ahora que el flujo frenó un poco, ¿cómo se están organizando con esa inmensa cantidad de personas? ¿Cómo estás, Iván? Me da gusto saludarte.
Bueno, la organización es distinta, depende del país en el que nos encontremos. Ya decías, estuvimos en Moldova, donde la organización no es tan presente por parte del gobierno. Son las asociaciones de la sociedad civil las que han tenido que pues, empujar un poco todos los labores, las labores, la asistencia internacional. No hay tantos recursos como aquí en Rumania, donde ya nos encontramos en Bucarest nuevamente, donde sí se ve una presencia del Estado bastante importante a través de los bombieri, de los bomberos, que son parte de un organismo nacional muy interesante que da motivo como para hacer un reportaje, pero ellos son los encargados de toda la protección civil, además de sus labores, por supuesto, de apagar incendios y todo esto, pero la protección civil cae en sus manos y eso ha permitido evidentemente que la asistencia, la ayuda a todos los refugiados sea muy óptima aquí en Rumania. Oye, Iván, hemos hecho un recorrido pues prácticamente por todos los puntos fronterizos, los más importantes al menos, como ya mencionabas, en el norte con Siret, en Rumania, después en Moldova, pasando incluso por la situación de tensión que se vive en esta zona prorrusa que es Transitia. Después nos fuimos hasta el sur de Rumania, haciendo un círculo completamente de alrededor de 3.200 kilómetros que hemos viajado, hasta llegar a Isacha. Este lugar en Isacha queda pues prácticamente en el Danubio, en el río Danubio, y es el único puerto en el que pueden entrar los ucranianos por medio de embarcaciones obviamente adecuadas para andar en el río. Lo hacen a través del Mar Negro y después el río Danubio. Ahí encontramos historias también impactantes e importantes que contar, como esta que te voy a presentar. Un largo recorrido que iniciamos en Bucarest. La estación de trenes de la capital rumana es una de las principales vías de acceso a toda Europa para los refugiados que huyen del centro de Ucrania y de su capital, Kiev. La embajada ucraniana en Bucarest no se da abasto para la gran demanda de pasaportes, actas de nacimiento o cualquier otro documento que les permita seguir a otro destino. 500 kilómetros al norte de Rumania llegamos a su frontera más grande con Ucrania. A Siret han llegado miles de personas a pie, en autobuses o furgonetas de ayuda humanitaria que pueden sortear los bombardeos y los retenes que las tropas rusas han instalado. De ahí viajamos a Moldova, un pequeño país al que pocos quieren huir, por sus divisiones internas con grandes regiones prorrusas, además de la presencia de organizaciones criminales de trata de personas. Pero es el punto más cercano para quienes huyen del asedio ruso en Odessa, Mykolaiv, Gerson e incluso Mariupol. Finalmente volvimos a Rumania, pero ahora por el sur. El puerto de Isaccea es la única ruta de salida de ucranianos por barco, a través primero del Mar Negro y después del caudaloso río Danubio. Y por este río han logrado escapar miles de personas. Cerca de 10 y 12 barcos diariamente vienen con personas. Esa ha sido una constante desde que comenzó la guerra. Llega un nuevo embarque. Los protocolos de voluntarios y autoridades se activan en el puerto. Son unas 100 personas, muchos niños. Pero no son todos los que desembarcan. La mayoría viene en sus autos y autobuses. Forman largas filas en el puesto migratorio para demostrar su identidad o al menos para obtener un salvoconducto que les permita continuar el camino. Esas letras que tiene ahí, esa camioneta, por ejemplo, en ucraniano es niños. Y así son marcados para evitar que sean atacados o para tratar de que las tropas rusas no los toquen y los respeten al menos. Es dramática la situación. Pocos quieren hablar, otros se animan, como Alek, que vivía en las afueras de Odessa. Salió con su madre y su hermana. Tiene solo 15 años y tuvo que dejar todo su mundo. Pero nos cuenta que mantiene comunicación con sus amigos y su novia a través de las redes sociales. Al igual que muchos, dice que no sabe por qué la decisión de una sola persona le ha hecho tanto daño. No sé por qué mi familia tiene que llorar. No lo sé. Gente loca. ¿Por qué el presidente de Rusia empieza una guerra en mis ciudades, en mi país? No sé para qué, no lo sé. Quizás solo quiere la guerra. Quizás quiere que la gente muera. No lo sé. Aquí viene gente de todo el sur de Ucrania, principalmente de Odessa, gente de distinta condición social y étnica. Pero aquí todos son iguales. Todos huyen de lo mismo. Buscan exactamente lo mismo.
Iván, bueno, tal vez la pregunta de este chico Alec es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué una situación como la que se está viviendo entre Ucrania y Rusia? Iván. Mario, te quería preguntar, ¿la mayoría de la gente que sale de Ucrania se queda allí o se va a otros países? ¿Esa es la primer parada o planean en general quedarse por ahí hasta ver qué es lo que pasa? Mira, están las dos posibilidades, las dos opciones. Lo que hemos visto es que la mayoría trata de usar a Rumania y Moldova particularmente como un lugar de estadía muy temporal, de unas cuantas horas o pocos días para después irse a otra ciudad. Hay quienes no tienen mayores recursos y se quedan ahí por necesidad, ¿no? Principalmente, quienes, sobre todo las poblaciones gitanas que vienen de esta parte sur, de las aldeas rurales, en la parte sur de Ucrania, de Odessa, de y utilizan a Moldovia y a Rumania para quedarse hasta que la situación mejore. Los que tienen un poco más de recursos o incluso vienen en su propio vehículo se van a otros lugares de Europa. Hay quienes ya tienen contactos o familiares en Europa. Por ejemplo, Alex se iba a Italia, tiene familiares en Italia, ya tiene un plan establecido. Y otros muchos lo que hacen es que tienen también posibilidades y recursos, alquilar hoteles y estar en los puntos fronterizos para en cualquier momento cuando la situación mejore, tratar de regresar. Hemos visto, y eso lo hemos reportado en los últimos días, Iván, un retorno también muy importante, no solamente de aquellos hombres que deseaban en un principio unirse a las tropas ucranianas y regresaban a su país, no, aquí me estoy refiriendo a mujeres solas que van en automóviles, llegando nuevamente hacia sus ciudades, pero cargadas de víveres, de alimentos, de medicinas, de cosas que hacen falta para la gente que se quedó allá, gente como los maridos, como los hombres, o incluso familiares que se quedaron y que decidieron no salir. Y son también estadías muy temporales, van y vienen permanentemente. Eso es un flujo que ya, digamos, podría decirte que es una constante, Iván. Mario, gracias por estar con nosotros. Era nuestro compañero Mario González, enviado especial a Moldova, justo ahí en la frontera con Ucrania. Vamos a volver ahora con Claudia Rebasa, con quien perdimos conexión desde Bruselas. Claudia, justamente cuando perdimos la conexión contigo estabas hablando de lo que dijo el secretario general de la OTAN. Adelante. Así es, Iván. Problemas técnicos que pasan luego de más de 24 horas de arduo trabajo, no solamente nosotros, sino todos los equipos que están cubriendo estas 3 reuniones cruciales. Hablábamos de lo que dijo más temprano el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y es un tema crucial. La posibilidad del uso de armas químicas, nucleares o biológicas por parte de Rusia. Ya la OTAN había dicho que si ese es el caso, la naturaleza de este conflicto cambiaría por completo. Pero también han admitido que hay una necesidad urgente, de proteger a Ucrania de esa amenaza latente y también de incrementar la defensa de esos ataques para los aliados de la OTAN. Escuchamos lo que dijo más temprano, Iván. Hoy hemos acordado hacer más, incluyendo asistencia en ciberseguridad y equipos para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas biológicas, químicas, radiológicas y nucleares. Esto podría incluir detección, protección e insumos médicos, al igual que entrenamiento para descontaminación y manejo de crisis. El presidente Biden, durante su conferencia de prensa, no dio detalles sobre si los Estados Unidos tenían inteligencia o no sobre esta posibilidad, pero sí fue muy contundente a la hora de decir que responderían si este es el caso. Iván. Claudia, gracias por estar con nosotros, por completarnos el informe, a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido y de la hora que es allí, tanto en Europa como también le agradecemos a nuestros corresponsales en Moldova y en Polonia, porque es muy tarde allí y se han quedado para estar en vivo con nosotros aquí en Perspectivas desde Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros. Ha estado tan unida como ahora. Putin está obteniendo el opuesto de lo que pretendió obtener como consecuencia de invadir Ucrania. Mantuvimos esa unión con la Unión Europea y las democracias líderes del G7. Quiero agradecerles y ahora tomaré sus preguntas, dado que hay mucha gente aquí. Me ha dado una lista. Chris, de Associated Press. Usted advierte acerca de la amenaza de las armas químicas. ¿Usted tiene inteligencia específica que sugiere que el presidente Putin está desplegando esas armas y está considerando su uso? ¿O Estados Unidos o quizás la OTAN va a tener una respuesta militar si utiliza armas químicas?
En la primera pregunta no puedo responder, no le daré datos de inteligencia, en primer lugar. En segundo lugar, responderemos si la utiliza. El tipo de respuesta dependerá del tipo del uso. Josh, de Bloomberg. Si tuviera su voz, me hubieran elegido mucho antes. Ha sido un día difícil y largo. ¿Nos podría hablar un par de cosas desde su conversación con el presidente Xi de China? ¿Ha visto alguna indicación, indicativo de falta de acción o acción de China que usted piensa que quizás intervengan en ayuda de Rusia o les vendan armas o bajo la provisión de suministro de armas para la guerra en Ucrania? Y segundo, ¿usted podría decir si la conversación en relación al tema de la falta de alimento que existe, qué va a hacer Estados Unidos, sobre todo la falta de trigo como resultado de esta guerra? En la primera pregunta relacionada al presidente Xi Jinping de China, tuve una conversación muy directa con Xi. Ahora creo que van 6, 7 días. Y dejé en claro a él que no hice amenazas, pero le dejé en claro de que entendiera las consecuencias de que él ayudara a Rusia como había sido reportado y como se esperaba. No hice amenazas, pero resalté la cantidad de empresas estadounidenses que dejaron Rusia como consecuencia del comportamiento terrible, y dejé de entender, porque habíamos hablado en el pasado sobre su interés asegurarse de que tuviera relaciones económicas y crecimiento económico con Estados Unidos y Europa, e indiqué que estaría poniéndose en riesgo importante en esos objetivos si avanzara. No comentaré sobre detalles, sobre lo que sabemos o no sabemos como consecuencia de esa conversación, pero mañana o el siguiente lunes que Úrsula tiene esa conferencia con China, el 1 de abril, tuvimos conversaciones porque China entiende su futuro económico es mucho más cercano y atado al occidente de lo que está a Rusia. Estoy esperanzado de que no se involucre. También hablamos hoy de que hay necesidad de que establezcamos, de que la OTAN establezca y la Unión Europea de que establezca un sistema por el cual hay una organización mirando quién ha quebrantado cuáles sanciones y dónde y cómo las han quebrantado. Y es algo que aplicaremos. No está hecho. Así que con respecto a Xi, no tengo nada más para reportar. Con respecto a la falta de o escasez de suministros, será real. El precio de estas sanciones no es solo impuestas sobre Rusia, también sobre otros países, incluyendo países europeos y nuestro país también. Y porque tanto Rusia como Ucrania han sido los suministradores de trigo principales del mundo. Tuvimos una charla en el G7 tanto con Estados Unidos, que es el tercer productor de trigo en el mundo, y Canadá, que es un principal productor. Y hablamos de cómo podíamos aumentar y desplegar eso. También hablamos sobre instar a todos los países europeos y a todos los demás a terminar con las restricciones de comercio en el envío o limitaciones de enviar alimento al exterior. Así que estamos en el proceso de trabajar con aliados europeos. ¿Qué haría falta para aliviar las preocupaciones relacionadas con escasez de alimento? También hablamos de la inversión estadounidense para dar y proveer y la necesidad de asistencia humanitaria, incluyendo alimentos, hacia adelante. Tarina del Wall Street Journal.
Que no le golpeen la cabeza, cuidado. Señor presidente, su punto de vista es sobre el presidente Zelensky que de ofrecer algún territorio de Ucrania para el alto del fuego. ¿Eso está claro o no? ¿Piensa que Rusia tiene que ser retirado del G20? En el último punto, mi respuesta es sí, depende del G20. Eso fue mencionado hoy. Mencioné la posibilidad de que si no se puede hacer, Indonesia y otros no están de acuerdo, entonces deberíamos, en mi opinión, pedir que tanto Ucrania pueda asistir a las reuniones, así como también, básicamente, Ucrania poder asistir a las reuniones del G20. Con respecto, ¿cuál es la primera pregunta? En relación si Ucrania va a otorgar su terreno o no. Depende del criterio de Ucrania. Nada de Ucrania sin Ucrania. No creo que tengan que hacerlo, pero es una decisión. Hay negociaciones, discusiones, conversaciones de las cuales no participé, incluyendo los ucranianos, y es su decisión para tomar. Cecilia, ABC. Gracias. Señor presidente, usted lo aclaró muchísimo que durante el conflicto no quiere ver la Tercera Guerra Mundial. ¿Es posible que al expresar eso desde tan pronto, que usted quizás se apresuró para eliminar la intervención militar, quizás Putin hubiese hecho eso o no si sabía que usted se iba a involucrar en el conflicto o no? No y no. Cuando se identifican las armas químicas, si se utilizan, ¿eso sí impulsaría una respuesta militar de la OTAN? Provocaría una respuesta. Pregunta si la OTAN tomaríamos esa decisión en el momento. Y mi pregunta final, como usted va a Polonia mañana, ¿usted piensa que tener esa visión así de primera mano de los efectos de la guerra en esos millones de ucranianos que han huido de su país cambiará la forma como usted responderá? No creo, porque he estado en muchas zonas de guerras, campamentos de refugiados, he estado en zonas de guerra por los últimos 15 años y es devastador. Lo que uno más mira son estos niños jóvenes, niños sin padres que están en esos campamentos o refugiados, mujeres sin esposos, hombres y mujeres que están completamente perdidos. Esa mirada perdida, esa sensación de, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué sucederá? Lo que hará, reforzará mi compromiso de que Estados Unidos se asegure de que somos una parte principal de tratar con la relocalización de esas personas y la asistencia humanitaria necesaria, tanto dentro como fuera de Ucrania. Esto no es algo que Polonia o Rumania o Alemania debería cargar. Es una responsabilidad internacional. Estados Unidos es el líder de la comunidad internacional y está la obligación de participar, de hacer todo lo que podamos para aliviar el sufrimiento y dolor de niños, mujeres y hombres inocentes en toda Ucrania y los que cruzaron la frontera. Planeo intentar ver a esa gente, como también espero poder ver, no debería decir a dónde vamos, pero espero poder ver a mucha gente. Marcos de Der Spiegel. Gracias, señor presidente. Hay una elección presidencial que viene en el 2024. ¿En serio? Sí, es cierto. Y hay mucha preocupación en Europa de que una persona como su predecesor quizás pueda resultar electo de nuevo. ¿Hay algunos pasos, hay algo que usted está tratando de hacer o que la OTAN esté tratando de hacer en estos días para evitar que lo que usted esté tratando de hacer se deshaga más adelante? No lo veo así. He lidiado con política exterior por más que cualquiera que esté participando en este proceso ahora.
No tengo preocupación del impacto. Hice un compromiso cuando me postulé esta vez. No me postularía otra vez. No tenía intención de postularme otra vez a presidente. Hasta ver esa gente que salía de los campos en Virginia cargando antorchas y banderas nazi y literalmente diciendo las mismas cosas terribles que utilizaron en Alemania en los años 30. Y cuando el señor que mencionó le preguntaron qué pensaba y una joven murió por un manifestante y le preguntaron qué pensaba, él dijo, había gente muy buena de ambos lados. Y ahí es donde decidí que no me quedaría callado por más tiempo. Cuando me postulé esta vez, y creo que la prensa estadounidense, si me ven favorablemente o infavorablemente, nada, ninguna elección saldrá como uno espera. Falta mucho tiempo para las elecciones. Mi enfoque de cualquier elección es asegurarme de que mantengamos la Cámara de Representantes y el Senado para tener espacios para seguir haciendo las cosas que puedo hacer en términos de hacer crecer la economía y lidiar de manera racional con una política exterior y liderar al mundo. Ser el líder del mundo. Pero no es una pregunta ilógica para preguntarle. Le digo a la gente en casa, imagínense si viéramos las puertas del Bundestag rotas, policías muertos, cientos de personas irrumpiendo, o si viéramos eso en el Parlamento británico, ¿cómo nos sentiríamos? Una de las cosas que me consuelan es que no creo que vea un líder europeo que piense que no esté a la altura del trabajo. Y lo digo sinceramente, no es como, wow, es como la primera reunión del G7 a la que asistí como hoy fue en Gran Bretaña y dije, Estados Unidos regresó. Y uno de mis contrapartes, colegas, jefe de Estado, dijo, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Así que no culpo a nadie por hacer esa pregunta, pero la próxima elección seré muy afortunado si tuviera al mismo hombre frente mío. Señor presidente,